más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Qué bendición y qué alegría despertar este bendecido domingo donde hoy nos reuniremos para adorar, para alabar al Señor, para escuchar la palabra reunidos juntos como un mismo cuerpo. Pues hoy ya es domingo 27 de agosto. Continuamos el libro de los Hechos en el capítulo y hoy leeremos del verso 13 al verso 26. Tenemos como título Esperanza en la desesperanza. Y para entrar un poquito en contexto en lo que leímos el día de ayer, vimos que Pablo navega en contra del viento, ¿verdad? Aunque el viento estaba en contra de ellos, Pablo continúa navegando para llegar a Italia, donde lo mandaron, pues el plan y el propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma. Y pues bueno, vamos a leer qué es lo que continúa en la lectura el día de hoy. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. Y podemos ver cómo un viento huracanado azota el barco donde va Pablo y otros presos. Ellos ya muy asustados, ¿verdad? Seguramente pensando que era el último día, que era su última noche donde iban a pasar. Y pues bueno, ellos ya estaban muy asustados. Pablo también sentía mucho miedo, sentía mucho temor, pero había una gran diferencia entre Pablo y los presos, y era que Pablo confiaba en Dios Todopoderoso, en aquel que les iba a ayudar, porque él ya le había prometido que todos iban a llegar al lugar donde ellos tenían que llegar.
aún a pesar de que el viento estaba en su contra. Y esa era la gran diferencia, pues Pablo tenía un Dios poderoso al cual él servía. Y esto ayudó a darles ánimo a sus compañeros, pues en el verso 21 igual les recalca que si tan solo le hubieran hecho caso en haberse quedado en Creta, pues nada de eso hubiese pasado, ¿verdad? Pero Pablo aprovecha cada momento para enaltecer el nombre de Cristo, para hablar del Dios que es todopoderoso. Y vemos que en el verso 22 al verso 24 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Pablo le está animando a sus compañeros, diciéndoles, no importa, ustedes pueden ver que el huracán nos está azotando, que la nave pueda quedar destruida, pero ánimo. Dios está con nosotros. Las vidas no se van a perder. En el verso 23 dice, porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo está declarando, les está hablando, aún en medio de esta situación difícil, de este momento en el que ellos están pasando, que el huracán los está azotando, aún en medio de esta dificultad. Pablo les anima, predicándoles de Jesús, predicándoles del Señor, que ánimo porque Dios ya les dijo que ellos no iban a morir. En el verso 24 dice, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y eso es lo que Pablo les dice a sus compañeros. Y esto, la verdad es que me recuerda en una ocasión, bueno, hace ya más de 21 años, cuando mi hija mayor, pues estaba yo, bueno, todavía no sabía que estaba embarazada de ella, pero tuve un dolor muy fuerte al punto que estuvimos en una travesía de hospital en hospital, de hospital en hospital, no me aceptaban, que porque no había anestesiólogo, que porque no había camillas, que el lugar era muy caro, infinidad, tantas cosas. Pero Dios usa cada una de nuestras dificultades para exaltar su nombre. Y en esa ocasión, uno de sus familiares nos estaba llevando en su carro. Por ese tiempo, mi esposo le estaba predicando a mi suegra, yo a mi mamá, y en ese carro iba su primo, mi esposo, mi suegra, mi mamá y yo. Y en esa ocasión recuerdo que mi esposo dijo en voz alta, amor, pásate para aquí atrás porque voy a orar por ti. Y en ese momento, bueno, se estacionaron, me pasé yo en la parte de atrás y mi esposo oró audiblemente para que escuchara a mi suegra y mi mamá cómo él oraba por mí. Cuando mi esposo oró por mí, nosotros estábamos yendo a otro hospital y pues bueno, en ese hospital, recuerdo su nombre, se llama La Corona de Cristo. Y cuando nosotros llegamos a ese hospital, el doctor me revisó, me preguntó, ¿no está embarazada? Y yo le dije, no, para nada. Me dice, porque si usted está embarazada, dice, va a abortar. Y yo le dije, no, no estoy embarazada, para nada. Y me pusieron la inyección para quitarme ese dolor tan fuerte que yo tenía. Y resulta que efectivamente sí estaba yo embarazada, pero Dios guardó, Dios protegió la vida de mi hija. Pues la inyección no le afectó. eh, Esa es otra historia, pero Dios guardó mi vida, Dios guardó la vida de mi hija y dimos testimonio de el Dios a quien servimos. Así que usa todo
el Señor, todo aquello que pudiese estar en nuestra contra, Dios lo usa a nuestro favor para bendecir nuestras vidas y para que su nombre sea exaltado. Nos vemos el día de mañana para continuar en esta travesía que está pasando Pablo y ver los milagros que Dios hará en la vida de Pablo. Nos vemos mañana, no te lo puedes perder y que tengas un feliz domingo bendecido, lleno de su presencia. Bendiciones para todos.